Bienvenidos al canal. El día de hoy voy a enseñarles las cosas básicas para empezar a jugar en simulación, sin joystick, solamente con tu mouse y ratón. Vamos a ir desde lo elemental, como es la configuración detallada de los controles, cómo organizar tu plantilla para que no estés en desventaja, cómo encontrar partidas sin esperarte una vida entera, cómo realizar un despegue exitosamente y mantenerlo estable durante el vuelo, y cómo no perdernos ya que no tenemos ninguna ayuda ni marcador. Bueno, para empezar en la configuración tienen que ir a estas tres rayitas o escape, controles, les va a aparecer en esta sección. Tienen que ir a control total de aeronave. Una vez ahí, lo que nos va a interesar primero es que el modo de control esté en modo joystick de ratón. Esto no lo tocan. La sección de armamento, esto es muy personalizable, depende de cada uno. Yo igualmente se los voy a dejar toda mi configuración en la descripción del video. Tenemos que configurar esta sección, la parte de eje de control principal. Lo que más nos va a interesar son los porcentajes, porque esto va a ser lo que va a decidir qué tan preciso o qué tanto vamos a tener que mover el mouse para apuntar, para girar y todo lo demás. Yo lo tengo en 100, 100 y 25. Otra cosa importante es el eje de aceleración. Yo lo tengo con control y shift, se me hace la parte más cómoda del teclado. Otras personas lo tienen con W y S, pero si lo pones ahí no puedes mover el eje de cabeceo, lo tenés que configurar de otra forma. La parte de mecanización básicamente es lo mismo que en realista. Articeros no nos interesa. Y en la sección de control de cámara, lo que sí nos va a interesar bastante va a ser vista hacia atrás, es muy importante configurarlo, y el eje de zoom. Esto lo vamos a ver más adelante en la pista, cómo se usa, pero primero deben configurarlo. Le dan doble clic, tienen que poner un valor para incrementar, disminuir y restablecer. Después los porcentajes los copian tal cual están, le dan a aceptar. La otra cosa importante es el movimiento de cabeza de arriba hacia abajo. Esto sirve para que cuando el piloto está mirando, si tenés un enemigo abajo de tu nariz, de tu morro, puedes levantar la cabeza y lo vas a ver. Lo mismo si haces un frontal, si disminuís, el piloto se agacha y ya lo probé, no te pegan tanto las balas. Esto lo tienen que configurar, dos teclas. Zona muerta 0,5, 1. Importante activar el control relativo. Estos valores los van probando. A mí me funcionaron estos. Le dan a aceptar y ya está. La siguiente cosa importante es la configuración de joystick de ratón. En esta parte tienen que tenerlo en simplificado. El tamaño de la pantalla, esto se refiere a qué tanto espacio va a ocupar la retícula en tu pantalla. Y después joystick de ratón cuadrado. Esta es la mejor opción, ya que el que es circular, el que viene por defecto, no permite hacer buenos giros. Con este tenés más control, porque al ser cuadrado puedes ir directo al vértice y girar hacia ese lado. En el trimming es bastante importante para nivelar el avión. Hay veces que uno despega y el avión se tambalea hacia un lado o hacia el otro. Entonces acá lo que hay que configurar es, primero que nada, restablecer la compensación por si configuramos mal los alerones. Apretamos esto y se vuelve todo al 0%. El eje de compensación de timón de altura va a ser uno de los más útiles, los que más vamos a usar. Este nos va a servir para básicamente nivelar el avión, que no suba ni baje, que vaya recto, derecho a una misma altura. Yo lo tengo así. Si ven que voy muy rápido, pausen el video y listo. En el eje de compensación de los alerones, esto nos va a servir cuando el avión se ladea hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo corregimos con esto. Yo lo tengo configurado con control derecho y flecha derecha. Después el otro con control derecho y flecha izquierda, y para restablecer los dos juntos. Y el último va a configurar es el eje de compensación del timón de dirección. Esto es más que nada para el Halifax y los Spitfire, les pasa bastante
cuando despegas o estás volando se te va un poco hacia la izquierda o hacia la derecha, pero no por las alas sino por el timón. Para armar su plantilla de simulación tienen que tener en cuenta que existen distintos VRs, un VR máximo y un VR mínimo. En este caso vamos a tomar en cuenta el VR 3747. Para tener una buena plantilla tiene que ser equilibrada. Tienen que tener un vehículo que sea menor al rango mínimo, en este caso 3.7 tiene que ser un rango menor. Este es 3.3, podemos sacar este vehículo gratis. Después, y no podemos superar uno que sea 4.7, por lo tanto la plantilla quedaría así. Bueno, para simulación, para crear las partidas de simulación tenemos que ir a Batalla Simulador, o lo que le aparezca arriba, hacen clic en Batalla Simulador y le va a aparecer estas opciones. La primera es de aviones, las otras dos de tanque. Lo que tienen que mirar es el servidor en el que se encuentran. Yo tengo seleccionado Unión Europea y Estados Unidos de América. Una vez sabiendo eso, van a listas de salas y le va a aparecer un montón de salas. Acá tienen dos tipos de juego, lo que sería confrontación duradera, que son batallas en las que hay que ir haciendo misiones y se cuentan tickets. Estas batallas tienen un límite de 3 horas, y tenemos las de tipo operación, que tienen un límite de 1 hora. Tenés X cantidad de spawn points y una vez que los gastaste ya no puedes reaparecer. Otra cosa importante a mirar es, por ejemplo, cuando estás queriendo jugar con un amigo, te dice, bueno, estoy en el mapa Saint-Jou 2333. Está bien, lo buscamos y nos damos cuenta que hay dos mapas iguales con el mismo VR. ¿Cómo sabemos en cuál está él? Fácil, hacemos clic en esta sección donde dice jugadores y ahí podemos ver los jugadores que se encuentran en esa partida. Para un buen despegue sin colisiones, primero hay que encender los motores. Hacemos un poco de zoom out, eso lo vimos en la parte de configuración para ver bien a los lados. Miramos bien las RPM que estén subiendo y en jets aceleramos al 100% mientras frenamos con la V larga. Cuando sentimos que el avión quiere despegar, soltamos el freno. Una vez que alcanza buena velocidad, ponemos los flaps de despegue. Subimos de a poco a 100 metros de la pista, levantas los trenes y replegas los flaps. Un problema que tienen los aviones a hélice, que cuando apenas despegas se suelen ladear hacia un lado o hacia el otro. Esto se puede ver haciendo zoom a la pantalla. Y la solución a esto es el trimming, que lo configuramos anteriormente. En este caso solo soluciono con control derecho, flecha hacia la derecha, y vemos cómo se empieza a compensar, se empieza a nivelar. Esto es gracias a los flaps de los lados y el avión queda perfectamente nivelado. Una de las partes más complejas de jugar este modo es la topografía, porque muchas veces uno no está acostumbrado a que no estén los marcadores, y el truco básicamente es mirar mucho el mapa. Yo lo tengo con la tecla Tab, lo cambié, en vez de la M la Tab, se usa más, es más rápido, más fácil. Y en este ejemplo yo sabía que la base estaba entre dos montañas, siempre tenés que guiarte por lo que hay alrededor. Por ejemplo, sabía que estaba entre dos montañas y que había una carretera. Esa fue la forma en la que la encontré y es la que tienen que aplicar para todos los casos. Acá les dejo un buen ejemplo de cómo usar bien el mapa. Recuerden que si les sirvió el video, dejen su like, pueden suscribirse para recibir las notificaciones de cuando subo nuevos videos.
Si quieren más guías sobre algún tema como el apuntado, el seguimiento del enemigo para que no se te escape o algún otro tema, podés dejármelo en los comentarios. Chau chau. Nice.